Gracias. Muy bien. Entonces ahora, rápidamente la densidad lineal. Sí, la densidad lineal. Sí, estamos hablando de una línea. En este caso, pues, está enfocado a lo que es la dirección. Y finalmente, pues es el número de átomos, ¿sí? Sobre la línea. Sobre la longitud de la línea. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para un BCC, dígame alguien un átomo BCC. O un cúbico simple para ir empezando. Y si hacemos la del, ay, se me olvidó el nombre, la de MN, a ver si en esa queda algo La del, similar. la del manganeso. Ok, la del manganeso. Y vamos a hacer, o sea, calcular la densidad plana, perdón, lineal del manganeso en la dirección 0, 1, 1. A ver si es cierto. Sí, entonces, para hacer esto, pues primeramente, pues debo que hacer mi dibujo. Ahí está. Y ahora debo que dibujar ya no mi plano, sino mi dirección. Y como es positivo, pues es 0, es 0, es 1 en y 1 en Z, que sería aquí. Entonces, mi dirección sería esta. ¿Sí? Entonces, si yo dibujo, por acá mi sistemita tendría que estar dibujando finalmente la parte de atrás. Toda la parte de atrás yo tendría algo así. ¿Sí? Y mi dirección sería esta. ¿Sí? Entonces, aquí yo debo que considerar cuántos átomos están sobre la línea. O sea, los que se involucran desde aquí hasta acá. Entonces, ¿cuántos átomos serían? Pues aquí está tocando un cuarto. Sería un medio, ¿no? 2/4. Ajá. Serían un medio de átomos o 0.5 átomos, como ustedes quieran. ¿Sí? Sobre la longitud de la línea. La longitud de la línea, ¿cómo la podría sacar yo? Yo tendría que tomar en cuenta de aquí a aquí, ¿qué tengo? Es como si yo les dijera... Sería el radio atómico, ¿no? El radio, muy bien. Sí, yo sé que finalmente en cada una de estas, ¿sí? Para cualquier dirección, pues finalmente esto es R. ¿Sí? Y acá igualmente tengo R. Entonces, en este caso, mi dirección sería igual a 2R. Sí, son dos radios los que está tocando la línea. Aquí es R y aquí es otro R. Serían 2R. Y ahora tengo que ver cuánto es el radio del manganeso. Vamos a ver cuántos. 1.35. Sí, ¿cuánto sería?
0.18. 0.18 Armstrong, ¿verdad? Eso sería mi densidad lineal. Sí, en este caso, perdón, sería átomos sobre Armstrong, ¿verdad? Y aquí ya podemos hacer las conversiones que nosotros queramos, ¿sí? Centímetros, milímetros, micrómetros, etcétera. ¿Sí? Veamos esta misma dirección, pero ahora para, por ejemplo, el aluminio. Profesor, Sí, ahí la distancia no sería raíz de 2 por 2R. O sea, ¿cómo expresa el parámetro lineal? Ah, no, aquí nada más es la longitud de la línea y en este caso vamos a tomar en cuenta los dos radios porque esto, en realidad, acuérdense, no se les olvide, está así, miren. Hagan de cuenta. Así está bien hechecitos, pues. Entonces, por eso es que se consideran esta diagonal, esta parte y esta parte que sería pues la longitud que sería 2R. Y aquí ya no aquí no ocupamos esa longitud, sino únicamente los radios que me está tocando esa dirección. ok, gracias. Sí, a ver, ahora para ¿cómo se llama? El aluminio. Para la misma dirección. Sí, finalmente el aluminio pues es un FCC. Sí, si nosotros lo dibujamos, nada más voy a poner el átomo de atrás, porque ya sé cuál es mi dirección. Entonces finalmente sería esta, ¿sí? Y mi dibujito, si quieren lo voy a dibujar un poquito más. Sería este. Sí, entonces aquí me está tocando 2, 1/4 por 2, más un átomo, ¿sí? En esta parte. ¿Sí estamos de acuerdo aquí? A ver, sí, pues es 1/4 y aquí me está tocando 1. Sí, es la cara que está atrás. Sí, jóvenes. Sí, mi distancia sería pues 4R. Con 5 átomos. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Con eso cuánto sería igual? 0.26 átomos sobre Armstrong. Entonces, esa sería una densidad lineal. ¿Sí?
¿Está bien, joven? Nada más que, otra vez viene aquí la confusión. Hay algunos autores, otra vez, pues sí, se los tengo que decir, es la realidad. Hay algunos otros autores que, por ejemplo, en este caso, sí, en el manganeso, no toman el 1/2 de átomos. Entonces, en realidad, toman los átomos que están tocando la longitud. Y aquí estarían tocando 3 átomos, por si por ahí se lo llegan a observar. Por ejemplo, aquí 2 átomos, pero no es cierto, o sea, eso no puede ser. Igualmente aquí, si decimos que aquí es un cuarto y uno entero, van a decir que tocan 3 átomos, y eso no es cierto. Y por si por ahí llegaran a ver, porque pues hay muchos videos, no solamente somos la única institución donde, por ejemplo, analizamos esta parte de cristalografía. Sí, entonces, finalmente, les digo, puede llegarse ese caso, pero no, o sea, nosotros debemos que ver la cantidad en una línea y la línea cuánta cantidad de átomos está tocando. Sí, o sea, nosotros sabemos que aquí en cada vértice, pues está posicionado así el átomo, pues entonces está tocando aquí una cuarta parte otra vez, el átomo entero y una cuarta. Sí, y la longitud de la línea se consideran los radios que está tocando esa línea. Sí, aquí está tocando dos radios, aquí es R, aquí es un R y aquí es otro R, por dos son 4 R. Sí, por si llegaran pues por ahí a ver algún videíto o algo, porque pues hay muchos, entonces finalmente es así como nosotros lo estamos viendo, pues es lo que existe en esta línea, no hay otra cosa. Sí, pero algunos autores les digo que consideran los átomos que tocan. Sí. Oiga, profe, Sí. ¿por qué cambió de 4R a 2 por el radio? Aquí, perdón, sí, me equivoqué, perdón, sí, es 4R. Profe, y también el valor del radio sería diferente, ¿no? Porque el de 1.35 es del MN. Sí, es cierto. Sí, del aluminio, ¿cuánto es el radio? 1.43. De todos modos, yo sí lo tomé de 1.43. Muy bien, gracias, Chucho. Sí, sería así. Sí, es cierto. Sí, así está bien. Sí, entonces, por si por ahí pues ven algún otro autor, por igual, pues por la misma controversia de ayer, pero finalmente aquí estamos tomando lo que corta la línea nada más. ¿Y cuánto vale esa línea? Es la pura longitud, o sea, aquí no hay área, no hay volumen, nada, sino simplemente una línea, la cual es pues la dirección. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Bueno, obviamente, jóvenes, miren, cuando nosotros estamos generando una deformación, finalmente no estamos viendo pues todo esto. Esto pues es un valor aproximado a la realidad, ¿verdad? O sea, en la realidad les digo, ni siquiera los átomos son totalmente esféricos. Sí hay diferentes irregularidades. ¿Por qué? Porque todos los materiales que nos rodean finalmente es un material ideal, un cristal ideal más sus defectos, siempre. Sí, todos van a tener defectos. Si no existieran defectos, pues no podríamos nunca procesar ningún material.
si fuera un material perfecto. Sí, entonces todos los materiales tienen defectos, inclusive aunque sean elementos puros. Sí, siempre va a haber algún defecto que por ahí nosotros podamos tener y que nos permiten a nosotros el procesamiento y poder nosotros transformar la materia. Sí, con esto les digo que no todos los defectos son malos, hay muchos defectos buenos. Sí, hay otros defectos malos dependiendo de qué tipo de material tengamos. Sí, por ejemplo, nosotros en un acero no queremos poros. Pues el estado líquido se tiene que controlar. En un material cerámico sí quiero poros. Ya sea porosidad clasificada como mesoporosidad o macroporos. Porque ese cerámico se fabricó para generar un andamio óseo y poder generar hueso y que crezca a través de esos poros interconectados. ¿Sí me entienden? Entonces, no siempre los defectos son malos, va a depender de a dónde lo enfoquemos nosotros. ¿Sí me entienden? Entonces, siempre va a haber, por ejemplo, les digo, defecto. Entonces, nosotros en una deformación plástica, pues no vamos a estar viendo, pues sí, sí está tocando un cuarto de átomos o medio o la mitad. No es la mitad, son 3/4 porque pues el átomo pues parece como un huevo o tiene forma elíptica. No vamos a alcanzar a ver nosotros a escala macro, sí, pero sí nosotros podemos saber cómo existiría ese comportamiento y en qué sistema preferencial de deslizamiento se podría llevar a cabo esta deformación. Pero, pues ya sé que, por ejemplo, los sistemas BCC se preferencial en la familia de planos 110 y en la dirección es 011. Pues eso sí me sirve a mí, porque sé que ese sistema pues va a favorecerse en esa familia, ¿sí? Como compuesto, ¿sí? Ya no tanto como elemento puro. Sí, como elemento puro, pues la mayoría de los materiales pues son dúctiles, son muy fácilmente de procesar, pero a mí me conviene refinar esos elementos para yo llevarlos a un proceso posterior y generar una aleación. Sí, yo no puedo dejar, por ejemplo, el puro hierro, o como les comentaba la otra vez, yo no puedo dejar únicamente el titanio dentro del cuerpo humano, ni el platino, por ejemplo. Sí, o el platino lo podría posicionar en un lugar donde no esté sufriendo esfuerzos dinámicos, sí, donde únicamente se aprovechen. ¿Alguien ha escuchado el platino? Pues yo he escuchado que acá, por ejemplo, mi papá tiene vacas y el señor que le cuida a las vacas, tiene la cadera de platino, de que un día se le cayó una vaca encima, le quebró toda la cadera, le pusieron una prótesis de platino. ¿Seguro, Chucho? Pues él dice que es de platino, profe, ¿quién sabe? Pues yo no creo que sea platino, de hecho el platino es de los elementos nobles, yo sé que es un elemento que no lo va a rechazar el cuerpo humano, pero el platino no tiene una resistencia mecánica adecuada como para durar mucho tiempo en condiciones dinámicas y más si es cadera. Entonces, yo dudo mucho que sea un elemento puro y tal como platino, no va a durar el señor. Generalmente las prótesis de cadera, sí, se utilizan aleaciones cromo-cobalto o aleaciones de titanio, donde un acetábulo va dentro de la cadera para poder generar lo que es el movimiento y alta resistencia a la fricción, el cual se utiliza el material cerámico en esa zona para poder generar resistencia al desgaste. Pero más que nada el platino, yo siento que a lo mejor pudo haber sido que le incrustaron una aleación de platino, pero pues yo no, todo lo que tengo no he escuchado esa aleación, pero igual, a lo mejor no sé si es reciente, pero te digo, las más comúnmente usadas son esas debido a las propiedades mecánicas.
El platino se utiliza más en condiciones donde se ocupa una catálisis. Entonces el platino se utiliza mucho en los catalizadores de los autos, por ejemplo. No sé si han visto por ahí en el Facebook que dicen, te compro tu catalizador. Entonces ese catalizador tiene una estructura porosa, que es una piedra, donde hay materiales preciosos. Esos materiales preciosos es, por ejemplo, el platino o el rodio, que son elementos capaces de cambiar el estado de oxidación de los gases. Sí, por ejemplo, si yo tengo una emisión de CO, ahí el platino, como es poroso, se va ese CO, difunde sobre el catalizador en esa superficie de platino y cambia a CO2. Sí, entonces ya el CO2 pues emite una contaminación mucho más baja que si saliera única puro CO. Sí, por eso allá en la Ciudad de México surgió eso de la verificación, porque mucha gente pues le quita el catalizador y ya, por ejemplo, modifica un auto y le ponen los famosos headers para que el carro pues desahogue todavía más caballos de potencia, pero pues contamina más. Obviamente sí el desahogo mediante a través del múltiple fuera de la cámara de combustión, sí salen más rápido los gases y hay más caballos de potencia, ¿verdad? Los pistones están más rápidos, se desahoga más rápido de los gases de combustión, pero pues contamina. Entonces este platino se utiliza mucho para cambiar su estado de oxidación porque es muy catalítico, o sea, acelera esa reacción sin intervenir en ellas, es una virtud que tiene. Entonces los BMW o los autos McLaren, etcétera, Mercedes, tienen más concentración de platino, entonces solamente que el carro ya esté muy, muy amolado del sistema de combustión interna, pues va a salir humo, pero casi todos esos carros pues no emiten inclusive ni humo negro ni humo blanco, salvo que ya esté muy amolado, pero pues finalmente los componentes son aleaciones de aluminio, o sea, la combustión es un poco más efectiva que en un carro convencional, donde pues sí, el desgaste es más rápido y más se utilizan lubricantes más corrientes, pues es más el desgaste y por lo tanto hay más espacios por los cuales pueda fugarse o quema de aceite o no exista bien la mezcla de combustible con aire. Sí, y pues sí, ahí saldría ya humo muy feo, muy oscuro, muy blanco, que inclusive ni el mismo catalizador puede ser capaz de transformarlo y de hecho hasta los llega a perjudicar, sí, porque ya los gases salen muy calientes y es una alta temperatura y los te echan a perder pues los catalizadores. Sí, entonces, como les comentaba, nosotros no vamos a poder, les digo, ser capaces en un ensayo de tensión o compresión y estar cuestionando esta parte, ¿no? Pues si toma un cuarto, toma 3/4, etcétera. Pero yo sí sé cuáles sistemas preferenciales hay en un sistema, sí, BCC, FCC, cúbicos simple, hablando, jóvenes, de que estos sistemas no siempre van a ser únicamente de un elemento puro. Yo puedo tener un sistema BCC como una aleación. Sí, por ejemplo, un acero inoxidable genera una estructura austenítica, que es una estructura FCC, y donde yo voy a tener hierro y donde voy a tener yo elementos que pueden entrar en solución con ese hierro en una misma estructura y que se siguen respetando los sistemas de deslizamiento preferenciales. Eso sí yo lo puedo saber, más no ya en la realidad voy a decir, pues este sistema, pues como no se preferencian estos planos, pues yo no voy a poder hacer ese ensayo de tensión. Sí lo puedo hacer, pero requeriría más esfuerzo, o sea, carga por unidad de área, y también debo que conocer la naturaleza de ese material, que es la microestructura, para yo también decir o predecir que la deformación no va a ser grande o va a ser pequeña. Sí, entonces,
La microestructura pues va a estar relacionada entonces con los cristales o fases que yo tengo presentes. Sí, pero o sea, lo que yo les digo es que aunque hagamos esos ejercicios, yo sé que en la realidad no voy a poder estimarlos, pero sí puedo predecir y más o menos decir, pues en el manganeso, o el magnesio, etcétera, yo sé que sí puedo, predecir ya con un software, ¿sí? Por eso los softwares son los que se le pueden agregar condiciones de frontera, que son las condiciones que simulan el proceso real y que me dé a mí una aproximación, entonces ahí sí yo puedo hacerlo, ¿sí? Bueno, ya van a hacer las cosas, entonces, ¿cómo ven si empezamos la práctica? Sí, profe, ya de una vez. Porque se tienen que ir al inglés, ¿verdad, Rodo? Sí, profe. ¿Seguros que se van al inglés, no se van a otro lado? Sí, profe, pues ¿Qué si quiere le pasó, muestro la profe? inscripción. Derechito para allá. Pero lo toman virtual, ¿verdad? No tienen oportunidad de irse de pinta, jóvenes. Sí, profe, es virtual. Ujú. Bueno, sí no estamos entendiendo lo que les trato de decir, jóvenes. Sí, o sea, nosotros podemos calcular algunas cuestiones que estamos haciendo, pero en la realidad yo no voy a poder ver físicamente eso, pero yo sí puedo estimar y decir, se podría comportar así porque el sistema de deslizamiento lo permite. Pero yo sé que aunque esa sea estructura FCC, ya tiene elementos aliantes. ¿Cómo la voy a saber? Pues con una metalografía. ¿Y cómo yo voy a saber sus propiedades mecánicas? Pues haciendo un ensayo, ¿sí? De tensión, compresión, y lo podemos combinar con un ensayo de dureza, ¿sí? Para poder relacionar la microestructura con los valores obtenidos en tensión, compresión y dureza, y poder ahora sí decir, pues ese material sí se preferencia como SFCC, sí se preferenció en esos sistemas de deslizamiento, pero tiene estos elementos aliantes que lo hicieron muy duro, ¿sí? Y no permitió una alta deformación, pero sí un alto esfuerzo. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de aceros al alto manganeso o aceros con alto contenido de cromo, e inclusive aleaciones de níquel con alto contenido de cromo y molibdeno, sí, que serían por ahí las aleaciones Waspaloid o Inconel o Jaspaloid, que se utilizan sobre todo para aplicaciones aeronáuticas, ¿sí? O en el espacio, para los transbordadores espaciales, ya que presentan muy buenas propiedades mecánicas a alta temperatura. Y como ya hay altas temperaturas, se tienen que manejar. Pero bueno, eso ya es otro boleto, pero lo que quiero es que ustedes vayan viendo eso, ¿sí? Si yo les doy diagramas o no les doy diagramas, no sé. Es muy diferente nosotros hablar en una condición de equilibrio a una condición fuera del equilibrio, pero la condición y el equilibrio a mí me acerca a la realidad. Es una aproximación es la mejor aproximación para yo saber cómo se puede comportar. ¿Y por qué? Porque imagínense que se quiere hacer una fusión. No es lo mismo la presión atmosférica, por ejemplo, en diferente estado del año, ¿sí? En primavera, en verano, en otoño, en invierno, la presión cambia. Pero yo calculé la entalpía de reacción, la entalpía de formación, mi energía libre, pero a condiciones estándares, ¿sí? O sea, a una atmósfera, 25 grados. O la reacción se favorece o se lleva a cabo a 1100 grados. Pues calculo la energía libre a esa temperatura y a esa atmósfera. ¿Cuánto es la atmósfera? Una atmósfera de presión. Pero yo sé que fuera del equilibrio esa atmósfera de presión puede variar. Yo sé que fuera del equilibrio yo no puedo mantener siempre constante esa temperatura. ¿Y por qué? Porque se están agregando otros elementos, otros fundentes, etcétera. Entonces va a haber gradientes de temperatura, ¿sí? Gradientes de concentración. Eso es lo que les comento que es fuera pues del equilibrio.
Pero a mí el equilibrio me sirve entonces para yo estimar qué es lo que puede pasar. Eso es lo que yo quiero que vayan visualizando. Porque, por ejemplo, pueden hacer ustedes problemas a condiciones estándar, una atmósfera de 25 grados. Sí, pues no sé si en termo por ahí estén viendo. ¿Sí? O a cierta temperatura, pero es en equilibrio. ¿Por qué? Porque no hay cambios. Yo no tengo gradientes térmicos ni gradientes en concentración. ¿Sí? Y ese es el resultado, es ese valor en condiciones en equilibrio. Sí, pero en condiciones fuera del equilibrio, sí hay variaciones, jóvenes. Eso es lo que yo quiero que ustedes más o menos vayan enfocándose. ¿Sí? Bueno, entonces esta práctica 4, sí, consiste en lo que es el montaje de la muestra metalográfica. Una vez que ya se seleccionó y se hizo el corte de la probeta, nosotros vamos o inclusive si no se hizo el corte, imagínense que alguien llegue y diga, miren, me regalaron este tornillo que se utilizó una vez que retiraron los clavos de fijación ósea para aplicaciones biomédicas. ¿De qué ese tornillo? No sé, me dijeron que era pues una aleación muy especial, ¿verdad? Sí, pero ese tornillo, pues yo quiero ver qué es ese tornillo. Siento lo que puedo hacer es, yo no lo puedo llevar a cortar porque imagínense un tornillito bien pequeño y si lo corto, pues lo voy a deshacer. Todo lo que se hace es montarlo. Sí, se lleva a la montadora, dependiendo también de qué aleación es. Porque también si es, por ejemplo, aluminio puro, cobre puro, pues yo pues no los voy a poder agregar porque finalmente, como es un ensayo, es un montaje a presión, pues yo puedo estar deformando. Entonces, si lo deformo, yo ya la microestructura no la voy a tener como yo la tenía inicialmente. Sí, ya voy a tener una recristalización y un alargamiento en los cristales. Sí, entonces, si es una aleación, por ejemplo, de titanio, a lo mejor sí lo puedo montar. Y aunque, por ejemplo, se dice, no, pues aleaciones no ferrosas, no, pero más que nada, materiales muy, muy dúctiles o muy, muy suaves, ¿sí? Como aleaciones, elementos como el cobre, el aluminio, o inclusive otros elementos, no sé, platino, plata, oro, también yo no los voy a poder montar. ¿Por qué? Porque finalmente, pues son muy, muy duros, ¿sí? Pero hay excepciones, por ejemplo, ya en alguna aleación, aunque sea no ferrosa, que sí se puede llegar a montar cuando ya tenemos una resistencia mecánica más elevada. Y obviamente, pues no, a lo mejor no se compara con acero, pero sí es una consideración para yo poder llevar a montar. Y bueno, ya me dieron este tornillo, pues lo voy a montar para ver de qué es. Entonces, ya montado, esa es la finalidad de este montaje, la manipulación de las piezas. Dice, el alumno preparará las piezas pequeñas o incómodas, muestras de forma tal que se facilite su preparación y observación metalográfica. Entonces, si yo quiero analizar ese tornillito o inclusive algún perno de alguna aleación de titanio, por ejemplo, pues yo no voy a poder sujetarlo con mis manos, con mis dedos y hacer lo que es el desbaste metalográfico, pues sería imposible, pero sí puedo llegar a montarlo, ¿sí? Como un montaje en frío o un montaje en caliente, ¿sí? Vamos a ver dependiendo de qué tipo de probeta tengamos también, ¿sí? No con el hecho de decirles que algunas aleaciones o materiales no se pueden montar, no voy a poder prepararlos. Sí hay unos montajes en fríos, ¿sí? Sobre todo se utilizan resinas epóxicas y un endurecedor, ¿sí? Y un molde, ¿sí? Cuando yo no lo puedo llevar a presión con temperatura, como sería la aplicación de lo que es un material termoendurecible, sí, que es lo que vamos a ver. Entonces, como dice, las probetas que no se pueden manejar fácilmente durante el desbaste y pulido, por ser demasiado pequeñas o demasiado incómodas, esa es la justificación.
Deben montarse en algún elemento a fin de obtener una superficie satisfactoria y manejable para su estudio microscópico. Sí, entonces existen diferentes. Sí, está el montaje mecánico, se usa principalmente para formas de hojas o tiras. Consiste en juntar varias probetas unidas en los extremos o por 2 planchas y 2 tornillos de la misma dureza que las probetas para evitar ser redondeados o evitar el desgaste de los bordes durante el desbaste o pulido. Entonces hagan de cuenta que es como si se atornillaran varias probetitas como si fueran varias hojas y se hace como un tipo sándwich, ¿sí? De las mismas, o sea, de varias probetitas, se hace un orificio y se atornillan para poderse sujetar, ¿sí? Aquí no es montaje ni nada, sí, nada más es para yo poder sujetar, pero aquí no hay ningún efecto térmico ni nada, simplemente son 2 extremos, 2 tornillos de la misma dureza para poder unirlos. Sí, eso sería pues una de las primeras que por ahí se empezó a utilizar. El montaje de probetas recubiertas electrolíticamente. Sí, nosotros podemos hacer, por ejemplo, en algún alambre delgado, un perfil, en alguna fractura o probetas cuyas aristas se van a examinar. O sea, esto se utiliza mucho en lo que es análisis de falla. Hagan de cuenta que si, por ejemplo, en un auto de la Fórmula 1, el rally, etcétera, pues el carro chocó, pues necesitan ver cuál fue la falla. Entonces empiezan a hacer un análisis, ven las piezas y pues por ahí ven que una bieleta se tronó. Sí, es una bieleta de aleación de aluminio. Pues ¿dónde se tronó? No, pues aquí. Bueno, donde se tronó es muy importante que no se toque, que no se deforme, que no se astille para poder examinar, ¿sí? Sobre todo, pues, si fue fractura dúctil, ¿sí? O frágil, dependiendo. Sí, les digo, por ejemplo, si fue lesión de aluminio, puede ser una fractura dúctil. Dentro de las cuales antes de montar se recubren electrolíticamente y posteriormente el montaje se hace por cualquier proceso. Entonces hagan de cuenta, dice el electrodepósito en materiales ferrosos frecuentemente se hace con cobre, aplicando primero una película delgada de recubrimiento con un baño de cianuro de cobre, seguido de un recubrimiento de baño de sulfato de cobre. Ustedes lo van a ver muy comúnmente este mismo principio cuando ustedes lleven sus piezas, por ejemplo, a analizar en barrido. Hay unas piezas en barrido que no son conductoras. Finalmente, cuando se trabaja con electrones, hay materiales que ustedes pueden llevar que sean semiconductores, como un cerámico, por ejemplo, un óxido, y donde se les tenga que aplicar un recubrimiento para poderlas hacer conductora, entonces le aplica un anodizado de cobre, o por allá en países en el extranjero, pues utilizan anodizados de oro, pues obviamente pues es más caro, pero la conducción y las imágenes generadas por las señales que genera estos electrones que inciden sobre la muestra, pues son todavía mejores, pero más caro. Entonces, para hacer piezas conductoras, pero es únicamente una capa superficial. Sí, miren, los metales preciosos se recubren con níquel, oro, plata, las fracturas de metales no ferrosos, generalmente con plata. El metal de recubrimiento debe ser algo más blando que la probeta, para evitar un pulido preferencial del material que puede enmascarar los bordes. O sea, aquí más que nada, lo que se utiliza o montaje es para poder conservar la información, por ejemplo, un análisis de fallas, por ejemplo, para no perder esa información, la cual a mí me genere una información para predecir por qué falló tal material. Entonces, por demás debe tenerse en cuenta que el metal de recubrimiento no reaccione con metal base de la muestra. Entonces, es como, por ejemplo, en la superficie yo voy a tener un óxido de hierro, si es un acero, o un óxido de titanio, si es una aleación de titanio, y si es una aleación de aluminio, óxido de aluminio. Si yo recubro,
yo necesito que no haya una unión, ¿sí? Total, para que no reaccione y no me cambie mis propiedades, únicamente que sea como una absorción, ¿sí? Temporal, ¿sí? En la cual yo, por ejemplo, con algún instrumento de corte, un instrumento que genere fricción, pues elimine fácilmente ese recubrimiento. Sí, pero bueno, este es, por ejemplo, en piezas ya muy, muy específicas donde hay una fractura, donde se necesita pues que ver algo muy fino, ¿sí? Entonces, es para protección nada más de lo que es la zona en la cual después se puede llevar a un proceso de montaje, ya sea en frío o en caliente, dependiendo de qué aleación tengamos. Y bueno, la que ustedes va a hacer el pan de cada día, bueno, no de cada día, pero es lo que nosotros tenemos disponible en el laboratorio, pues es utilizar materiales termoplásticos y termoendurecibles. Todos los plásticos modernos, ya sean termoendurecibles o termoplásticos, son materiales para montajes metalográficos. Se usan para no reaccionar con los reactivos del ataque. O sea, cuando ustedes montan su pieza, ese polímero no va a reaccionar, entonces no va a cambiar ni de color, ni va a haber una corrosión o va a haber algún desgaste por el ataque químico. Es una de las virtudes que tiene estos tipos de polímeros. Sin embargo, las probetas de aleaciones endurecibles pueden ablandarse al montarse. ¿Por qué? Porque yo voy a tener, hagan de cuenta, no solamente los aceros se pueden llegar a endurecer, inclusive aleaciones de aluminio se pueden llegar a endurecer con tratamientos térmicos de envejecido, que es endurecimiento por precipitación, en la cual yo genero que precipiten las fases para poder generar dureza. Entonces, como son materiales donde los puntos de fusión pueden llegar a ser no tan altos, ¿sí? Estas probetas pueden llegar a ablandarse porque imagínense si yo generé una precipitación de fases para generar dureza, generando tensiones internas, ahora yo llevo estas probetas y la temperatura y la presión hace que ahora los precipitados se muevan, entonces yo voy a generar pues pérdida de dureza, entonces ya mi montaje no va a ser efectivo para estas aleaciones endurecidas. ¿Sí me entienden? O sea, es dependiendo de la temperatura que se genere, ¿sí? en la campana y que pueda llegar a ser susceptible a cambios microestructurales por efecto térmico, ¿sí? Y bueno, entonces se debe que tener otro tipo de montaje para este tipo de probetas para que no haya este problema. Podamos reblandecer y eliminar lo que es su dureza, en la cual ustedes generaron para poder ver la microestructura, analizar propiedades mecánicas, ¿sí? O propiedades físicas, ¿sí? Bueno, las resinas termoendurecibles, fíjense, la baquelita, los compuestos de anilina y formaldehído son los más usados para montar las muestras metalográficas. Entonces hagan de cuenta que estos compuestos son polvos, bueno, no son polvos, son partículas granuladas que se venden comercialmente para después irse y unirse a la pieza y darle una forma. Entonces, los polvos de moldeo de baquelita se encuentran en el comercio en gran variedad de colores. Y esto es muy importante, ya que se simplifica la identificación y archivo de las probetas. Se hagan de cuenta que hay colores cafés, hay colores azules, ¿sí? De los más comerciales, y el que todos queremos, pues es el color blanco y más que nada el transparente. Sí, o sea, perdón, no blanco, sino transparente. ¿Por qué? Porque la pieza, pues se ve, sobre todo el color, nos ayuda a identificar. Imagínense que ustedes dicen, voy a montar de baquelita azul, todas mis piezas que fueron tratadas bajo estas condiciones. Voy a montar mis piezas en baquelita café.
a las que se les modificó la temperatura de tratamiento térmico y únicamente se estuvo variando lo que fue el porcentaje de formación o el porcentaje de, perdón, la variación algún parámetro del tratamiento térmico, entonces ustedes se identifican, pero la transparente, sí, que todo el mundo la queremos, solamente que pues es mucho más cara, es para ver detalles. Es como, por ejemplo, como les comentaba, ustedes montan un tornillo, pero quieren ver qué relieves tiene así macroscópicamente, no del área del desvase, sino del otro lado, posterior. Entonces giran su baquelita y pueden ver más detalles cuando cuando es muy importante eso, pero si no, no hay problema que sea de otro color, pero les digo, únicamente la transparente eso es por estética y para ver algún detalle. Bueno, estos plásticos que son baquelita, que es la baquelita, que es un polímero, que es un plástico termoendurecible, o sea, yo lo tengo granulado, lo fundo, lo aglomero, aglomerar es la unión de partículas, y después lo endurezco con temperatura y un enfriamiento, ¿sí? Y la virtud que tiene es que yo puedo llegar a moldearlo bajo presión, ¿sí? Entonces dicen, los plásticos termoendurecibles se endurecen durante el moldeo a presión y temperatura adecuada, 135 a 150, y con una carga de 175 a 250 kilogramos por centímetro cúbico, cuadrado, porque es un área, hagan de cuenta, es por unidad de área, es un émbolo en el cual se aplica esa presión. Fíjense aquí la presión que ejerce en fuerza y lo que es la temperatura, entonces combinando estas dos yo puedo llegar a reblandecer los materiales endurecidos, ¿sí? Como decía arriba. Y una vez alcanzada la temperatura y presión, la resina endurece y ya no se altera su forma por la temperatura. Y una vez que endurece, esa temperatura ya ya no tiene efecto y yo tengo ya una preforma donde va a estar dentro mi pieza. Bueno, por aquí ya vienen las termoplásticas. Bueno, a diferencia de estas, las termoplásticas no endurecen durante el moldeo, al contrario, se reblandecen y fluyen con cierta temperatura y presión, por lo que se presta a complicaciones durante un desbaste demasiado violento. ¿Sí? Las resinas de este tipo son poliestireno compuesto de metraquilato de metilo, conocido como lucite. Sí, hay materiales que se prestan más cuando nosotros vamos a tener complicaciones, por ejemplo, en desbastes demasiados gruesos o sí, gruesos, sí, que se llama lucite, sí, y son materiales a base de celulosa, son claras, transparentes y se moldean correctamente. Es importante si se desea ver el resto de la probeta durante la preparación, que es pues mi polímero o mi resina transparente. Sí, entonces, por eso les digo, todos queremos esta resina, que no es pues baquelita, que es una resina termodurecible y esta es termoplástica, pero sí se ve el detalle pues de las pruebas, nada más que sí es más cara, pero no reaccionan durante el ataque, ¿verdad? Bueno, como estos dicen, estos materiales no son atacados por los reactivos metalográficos usuales, no por álcalis ni por los ácidos más concentrados. Sí, o sea, estamos hablando, álcali significa materiales reactivos o reactivos metalográficos donde su pH es muy alto, o sea, se tiende pues a pHs alcalinos. Y acuérdense que un pH crece en escala logarítmica y disminuye igual en escala logarítmica. Entonces, si yo quiero llegar a un pH muy ácido, con poca concentración, por ejemplo, de ácido nítrico, ¿sí? Donde genero el potencial, llevo a lo que es el pH ácido, se baja bien rápido. ¿Sí? Pero si yo quiero llegar, por ejemplo, a pH 11, por ejemplo, a pH 10, y estoy suministrando, por ejemplo, iones OH,
nos lo suministra, por ejemplo, los hidróxidos, en este caso hidróxido de amonio, crece de manera logarítmica. Entonces, yo estoy agregando y agregando más concentración y agregando, y mi pH va creciendo muy lentamente, ¿sí? Entonces, eso es álcalis o condiciones alcalinas. Sí, no porque sean alcalinas no quiere decir que no me va a corroer mi sistema. De hecho, sí, o sea, finalmente los pHs en cualquier aleación metálica pues influyen, ¿sí? Solamente que se llegara pues a un pH neutro, pero ni aún así todos los materiales son susceptibles a los cambios en pH, no solamente en ácidos, sino también en alcalinos. El montaje con esta resina se realiza moldeando una presión, pues igual, ¿sí? De 175 a 250, y a temperaturas 10 grados inferiores, 140 a 165, para que el plástico moldeado quede completamente transparente. Debe enfriarse, aquí es crucial el enfriamiento, entre 6 o 7 minutos hasta una temperatura de por lo menos 75 grados, manteniéndolo en ese tiempo a la máxima presión. Entonces, no es que no sirva si no se llega a eso, sino que no puede tener esa transparencia. Hay resina líquida transparente, que es el metraquilato de metilo, un monómero parcialmente polimerizado. Se cuela a la temperatura ordinaria y se endurece a una temperatura que no pasa de los 50, momento en que se polimeriza completamente. Y bueno, el equipo, la montadora, ahorita les voy a mostrar un video, donde pues por ahí únicamente a la mano tenía lo que es la baquelita, ¿sí? La lucita, sí, ahorita no hay de eso en el laboratorio. Agua, un tornillo de acero, una tuerca de bronce. El bronce pues ya es una aleación cobre zinc, ¿sí? Y ya aumenta la resistencia que si tuviéramos, por ejemplo, cobre puro. Entonces, posiblemente sí se pueda, si es muy importante el estudio, sí se pueda montar. Clavos, alguna pieza fracturada, ¿sí? Bueno, una vez ya seleccionada la muestra, montarla en baquelita, es lo que nosotros tenemos ahí en el laboratorio. Generalmente se coloca la probeta en la prensa, ahorita van a ver cómo, y se le agrega una presión de 200 kilogramos, más o menos yo le pongo entre 150 y 180 el calentamiento, y mantener más o menos yo le pongo de 7 a 8 minutos sin refrigeración. Después de ese tiempo, la recirculación de agua a lo máximo, si es lucite, bajar hasta 50, ¿sí? Para que no se vaya a deformar. Y la probeta está lista para continuar con su preparación. Bueno, aquí vienen algunas preguntas. Vamos a ver el video. Igual otra vez es un video que yo grabé para que más o menos vean de qué se trata. Obviamente, pues no hice una demostración aquí porque pues sí tarda algo de tiempo, y la verdad no quería estar tanto tiempo ahí. Sí, eso es algo que hice pues en las vacaciones antepasadas. Sí, no en estas recientes. Entonces, vamos a poner atención. Profe, yo no escucho nada. No, yo tampoco. No se escucha. ¿No se escucha? A ver. Ahorita vamos a ver por qué no se escucha. Este bronce, pues a mí no me sirve de nada. Ahora sí. Como bronce, como latón, como aluminio. No las vamos a poder introducir aquí. ¿Por qué? Porque yo voy a tener aquí un mecanismo, ¿sí?
donde yo voy a tener finalmente un émbolo, ¿sí? En la parte interior, un émbolo donde yo voy a tener temperatura y donde voy a tener una presión, y esa presión pues puede influir sobre esas aleaciones y me las puedan deformar, ¿verdad? Entonces ya una pieza ya deformada, pues yo ya la podría ver en el microscopio, pero ya no va a tener las mismas características microestructurales porque yo voy a tener ya una deformación. Entonces no podemos poner dentro aleaciones no ferrosas, ¿verdad? Como aleaciones pues muy blandas, ¿sí? Entonces lo más fundamental pues son aceros, ¿verdad? Los aceros pues sí tenemos una dureza, ¿sí? Una resistencia a la tracción, a la flexión, ¿sí? Compresión e impacto, ¿verdad? Considerable, salvo que sea una aleación muy especial de aluminio, por ejemplo, que sea muy dura, podría ser el caso, pero no es recomendable para piezas no ferrosas, ¿verdad? Entonces, únicamente lo vamos a considerar piezas ferrosas. Y bueno, ¿cómo vamos a utilizar? Bueno, lo que vamos a utilizar es para piezas donde o donde su tamaño sea muy complicado de poder desbastar o hacer el desbaste, lo que es el desbaste metalográfico. Entonces, estas piezas pequeñas, sí, son las que yo voy a utilizar, sobre todo para poder montar. Y bueno, ¿en qué las voy a montar o cómo las voy a montar? Pues con lo siguiente. Voy a utilizar lo que es un polímero, ¿verdad? En este caso, pues es lo que llamamos baquelita, ¿sí? Esta baquelita, pues ya sabemos que va a ser una resina termoendurecible, porque nosotros podemos tener o montar, ¿sí? en un polímero que sea un termoplástico, pero sabemos que los termoplásticos pues los podemos nosotros deformar. Entonces estas resinas termoendurecibles, como su nombre lo dice, pues es nuestra baquelita, que nos va a ayudar a nosotros con la temperatura y la presión que ejerza este émbolo, ¿sí? Vamos a obtener una masa dura, resistente y donde nos sujete bien nuestra pieza, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a estar utilizando. Hay de diferentes colores, ¿verdad? También podemos tener lo que es el montaje en frío. Únicamente se utiliza lo que es una resina, ¿sí? Donde nosotros podemos tener el montaje en frío y podemos tener nosotros otro agente endurecedor para hacer la mezcla y poder tener esos montajes. Pero bueno, eso es cuando únicamente podamos no tener esta montadora, ¿verdad? Pero bueno, les digo, las dos montadoras sirven, ¿verdad? Entonces, esto sería lo que vamos a utilizar como resina. Entonces, tenemos que poner una tapita al ras, ¿verdad? Una tapita al ras para poder nosotros tener volúmenes considerables, ¿verdad? Porque si el servidor social o la persona que va a montar pone menos, ¿sí? Menos de la tapita, tendríamos estos espesores. Entonces sería más complicado, y luego si alguien tiene las manos muy grandes, pues sería complicado para desbastar y se puede inclusive lastimar, ¿verdad? Entonces lo ideal sería una tapita completa para poder tener el espesor adecuado para poder iniciar el desbaste. Y bueno, hay diferentes pigmentos que se le agregan a esta baquelita, ¿verdad? Únicamente pues es el color, pero el que más nos gusta a todos pues es el transparente, ¿verdad? Solamente que pues es lo mismo, únicamente que por estética pues se ve mejor, pero pues esta baquelita pues es un poquito más cara. Bueno, ya cuando estén en maestría pues lo van a poder utilizar. Y aquí se vacía lo que es la tapita, ¿sí? Aquí al émbolo, el émbolo se sube, ¿sí? Aquí tenemos nosotros el monitoreo, nada más que quiero que sea presencial, jóvenes, lo que es la demostración. Pero bueno, con este botón nosotros subimos o bajamos el émbolo, agregamos primero la muestra, que quede el ras, ¿verdad? Hagan de cuenta que ustedes van a poner, por ejemplo, esta muestra,
¿sí? Esta la van a introducir al émbolo, ¿sí? Van a subir el émbolo, la van a introducir, va a quedar fija y después van a vaciar lo que es la baquelita, ¿sí? Una tapita para después ahora sí poder bajar el émbolo, cerrar la tapa, ¿sí? Previamente a todo, ¿sí? Les comento, se utiliza lo que es el anti-stick. Este anti-stick se pone antes de poner la probeta, es como un talquito. Entonces se pone este anti-stick para cuando ya la probeta quede lista, no quede adherida a lo que es el émbolo que tiene aquí, lo que es la montadora. Entonces, cuando ya se tapa, si ya bajamos, se tapa y se baja por completo, si aquí nos va a indicar cuando ya está por completo, pues nosotros accionamos para que inicie la prueba, el montaje, que más o menos dura alrededor de 15 a 18 minutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí ya está configurado lo que son las condiciones de calentamiento y enfriamiento de esta probeta, pero les comento únicamente, entonces esta montaje es para probetas que yo no puedo sujetar. Por aquí se ve una que está fracturada, si se alcanza a ver, aquí está la probeta, ¿sí? Cilíndrica, y aquí está fracturada lo que es la baquelita, entonces yo por aquí la podría sacar, ¿verdad? Pero entonces queda así. Lo que yo quiero es que quede en este caso, una zona transversal de esta pieza, ¿sí? Y longitudinal, pues sería, de esta misma pieza, pues sería así, ¿verdad? Esta sería transversal y esta sería, pues longitudinal, ¿verdad? A lo largo de lo que es mi parte cilíndrica, ¿verdad? Entonces yo puedo inclusive poner un tornillo, yo puedo poner una pieza, ¿sí? Una pieza de algún acero, ¿sí? Donde yo tenga muy poquito y que sea un acero muy especial, por ejemplo una aplicación biomédica, y que yo tenga que desbastar, pero necesito tener siempre una base, ¿sí? Que sería mi baquelita, para poder hacer mi desbaste, pulido y caracterización de mi material. Y bueno, jóvenes, yo esto lo estoy representando, pero esperemos que sea pronto, pues que sea de manera presencial, ¿verdad? Esto lo van a estar utilizando, va a ser el pan de cada día de sus proyectos, por eso no me preocupa tanto ahorita, pero sí quisiera, ojalá se pueda para poder hacer bien una práctica, pero que ustedes estén aquí, jóvenes. Bueno, sería todo, jóvenes, por mi parte. Nos vemos en la siguiente práctica. A ver, joven, entonces, si se fijan, esas dos montadoras, pues van a ser, pues para ustedes, jóvenes, no pues se la van a llevar a su casa, sino pues las van a poder utilizar, ¿sí? Yo en el doctorado regresé, cuando estaba ahí en CEU, regresé a montar algunas piezas de mis aleaciones de titanio, las cuales ocupaba hacerlo para poder ver las secciones transversales, las secciones longitudinales y poder analizar mediante un corte de diamante los espesores de mis recubrimientos, como ya les había mostrado la vez pasada. Entonces necesitaba forzosamente montarlas para hacer un tipo sándwich, ya que ahí pues no tenía el equipo para hacer la plancha, que por ahí salía al principio, que es el montaje mecánico, y poder generar pues un tipo sándwich, ¿sí? O sea, probetas alternadas para poder posteriormente hacer ese corte. Entonces pues recurrí a ese montaje. Y bueno, aquí dice, ¿deben montarse todas las muestras metalográficas? Pues obviamente no, ¿verdad? Sí, obviamente las que tengan una configuración irregular, las que yo no pueda sujetar de una manera adecuada para poder hacer el desbaste metalográfico. De todos los métodos descritos de montaje, ¿cuál considera el más práctico? Pues obviamente el de presión, ¿verdad? Utilizando lo que es la baquelita, ya que pues finalmente es un procedimiento automático en la cual nada más yo tengo que ver la secuencia, que es pues finalmente levantar el émbolo, limpiarlo, hay una brochita por ahí, lo limpiamos, le ponemos el anti-stick o el talco que por ahí les mostraba,
Eso es para que las piezas no se peguen, porque como generan temperatura, pues llegan inclusive a fundirse, o sea, llegan a fundirse y se pueden quedar pegadas en el émbolo y luego ya no voy a poder sacar la baquelita donde mi muestra va a quedar pues inmersa. Entonces se pone el anti-stick, luego se pone ya mi probeta de la zona donde yo voy a querer que esté expuesta para hacer el desbaste, sino no de otra zona, sino de la zona transversal de donde yo quiero que la muestra quede al descubierto. Obviamente la baquelita me va a ayudar a mí únicamente para tener una morfología adecuada, un volumen donde yo pueda sujetar y hacer el desbaste. Esa es finalmente la justificación de poder montar, porque si ustedes llevan una pieza donde ustedes sí la pueden sujetar bien y nada más porque se les antojó quieren baquelita, pues también así como que pues ¿para qué la quieres? Si tú la puedes sujetar muy bien, no ocupas baquelita. Generalmente las baquelitas se utilizan mucho ya cuando se hace lo que es el corte longitudinal, ya que pues queda la parte cilíndrica de un lado y la otra parte longitudinal pues plana. Entonces tiene que pues montar forzosamente. Sí, porque yo en la práctica pues les pedía la microestructura de la sección transversal y longitudinal, entonces se tenía que forzosamente cortar longitudinalmente y luego montar. Sí, nada más que aquí, les digo, no es que no se puedan agregar las aleaciones no ferrosas, sino que pueden llegar a ser pues susceptibles a una deformación o inclusive a una pérdida de las propiedades en las cuales fueron tratadas, si ustedes quieren analizar, siendo pues una probeta muy pequeña. Sí, o sea, como les comentaba, si yo meto un material donde fue un tratamiento térmico para aumentar dureza y yo meto mi pieza susceptible a esta temperatura, reblandecer y eliminarla, pues no me va a convenir, me va a convenir mejor o un montaje mecánico, si lo tuviera a la mano, o mejor un montaje en frío, con lo que es la resina y el endurecedor. Sí, ustedes ya pueden ingresar a la red y pueden bajar imágenes de lo que son montadoras Struer. Struer es la misma marca, Struer, así se llama, donde ustedes ¿Eso cómo se escribe? Sí, el Struer. Continuando con así, Struer. Sí, son de las mejores marcas, para lo que es el montaje. Obviamente, pues hay mejores marcas como la Bühler, pero pues están más carillas. Sí, pero esa marca es de las mejores y comerciales. Hay refacciones, sí, para poder realizar el mantenimiento. Sí, dibujar la montadora de probetas e indicar la secuencia de trabajo. Bueno, ustedes no la van a dibujar, la van a poner, pero pueden poner en la secuencia como números y únicamente, por ejemplo, 1, pues encender la montadora. 2, seleccionar mi muestra. 3, limpiar el área de montaje. 4, colocar el anti-stick. 5, colocar mi muestra en la sección de interés. 6, agregar lo que es la baquelita. 7, bajar el émbolo. Y 8, accionar la montadora. Y 9, pues seguir las indicaciones de calentamiento y enfriamiento. Y 10, pues sacar la baquelita con la pieza ya dentro de la baquelita y hacer una limpieza general, ¿verdad? Ahí no debe que haber nunca líquidos ni nada por el estilo, siempre sólidos y la baquelita en polvo. Y también hay que tener cuidado y agregar la tapita dentro del émbolo, no fuera, porque luego fuera pues también se hace un reguero. Anotar los cuidados que deben que tener el proceso de montaje. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los parámetros que se le tienen que configurar a la montadora, sobre todo pues
la temperatura a la cual yo voy a reblandecer mi baquelita para poder moldearla, y lo que es el enfriamiento, ¿sí? Para que no haya ningún problema y no tengamos enfriamientos muy rápidos en la cual podemos tener inclusive deformación en nuestra baquelita, o que inclusive no enfríe bien y podemos tener inclusive hasta una quemadura, si quisiéramos sacar, o sea, quedaría pues como semiplástica. Entonces hay que tener en cuenta bien los parámetros que se van a utilizar de temperatura, de presión, y para poder tener bien compacta mi baquelita y tener sobre todo el anti-stick y la limpieza, ¿sí? Son de los cuidados. Otra cosa, yo tengo el émbolo que se asomaba pues dentro. Yo tengo que tener cuidado porque la tapa finalmente va a atornillar, entonces cuando yo pongo mi émbolo ya con mi pieza, el anti-stick y mi baquelita, debo que bajarlo, y más o menos ya con la práctica se va viendo hasta qué altura, para después sellarla, se atornilla, bueno, se rosca lo que es la tapa, y no bajarlo lo suficiente, atornillar, o bueno, generar la rosca con la tapa y que podamos lastimar el émbolo. Entonces tenemos que tener una profundidad del émbolo pues considerable para no llegar a fracturar. Bueno, no fracturarlo, sino a golpearlo. Entonces finalmente la superficie de la montadora del émbolo que sale, es un pistón, ¿sí? Debe que quedar siempre transversal, porque si no nuestras baquelitas van a salir chuecas. Sí, por eso hay que tener mucho cuidado en la subida y bajada de este émbolo, y en lo que es el cerrado para no estarlo golpeando, ¿sí? Dice, si la pieza hubiera sido endurecida, ¿qué tipo de montaje es recomendable? Pues un montaje en frío, donde se utiliza una resina, un endurecedor y un molde, pero donde no se ocupa temperatura, y la pieza no pueda ser modificada o alterada en la microestructura, en la dureza, y es lo más recomendable. Sí, yo les diría mecánica, ¿no? Porque como es muy dura, pues también no se va a prestar a poner el tornillo en toda esa pieza pues para poderla sujetar. Entonces, finalmente se utiliza mucho lo que es el montaje en frío. Sinceramente, han llegado alumnos que pues han conseguido ese tipo de montaje, o sea, hagan de cuenta que en algunas ferreterías, no en todas, no, la verdad, no recuerdo bien en dónde me dijeron, ni en Home Depot, ni en la Trooper o eso, no me acuerdo dónde, consiguieron, y son pues dos recipientes, ¿sí? Es de la resina y el endurecedor, para poder mezclar y generar una mezcla transparente en un molde. Es un molde de plástico que ya tiene la preforma de una baquelita, nada más que ahorita no hay ahí en el laboratorio. Sí, ya esto es pues cuestión de habilidad de cada persona, que pues no se queda con los brazos cruzados, y si no puede montarla ahí en la montadora, pues le busca, ¿verdad? Finalmente pues tienen que pues sacar su chamba, caracterizar su probeta, y pues la tienen que montar en algo, ¿sí? En caso de encontrarse en un pequeño laboratorio no disponible montado de probetas que recomienda, pues el montaje en frío otra vez. Pues si no hay montadora, pues utilizamos la montadora, el montaje en frío, que es pues ya es habilidad, y hay que ver la cantidad. Aquí ya es a ojo de buen cubero, de tal manera que se llene el moldecito para que quede ya el siguiente día ya endurecido. Tarda mucho en endurecer, pero ya el siguiente día queda bien y pues queda como una baquelita. Y el chiste es no tanto que quede muy bonita ni nada, sino que el chiste es que ustedes la puedan manipular y que quede bien inmersa, que no se vaya a salir. Sí, más si es, por ejemplo, alguna placa muy pequeña y muy delgada, y que no quede bien adherida a la baquelita o a la resina, y que se pueda soltar, entonces ya no tendría ningún caso. Entonces tiene que quedar bien adherida, y que también esta baquelita no reaccione químicamente y nos pueda contaminar nuestra muestra.
¿sí? En algún borde de interés, etcétera. Entonces es muy importante que estas baquelitas o estas resinas no reaccionen, pero finalmente pues son polímeros, ¿verdad? Acuérdense que pues las resinas son resinas o polímeros epoxi o resinas epoxi, en la cual ya no es modificable, ¿sí? Como la cola loca, la plastiloca, etcétera. Pues sí nos da la pega o da la forma, pero yo ya no puedo volverlo a procesar y volverlo otra vez a reciclar para volver a hacer otra pieza. Ya son pues resinas epóxicas donde no se pueden modificar. Entonces, los elastómeros o por ahí los PET, las botellas PET, etcétera, pues sí se pueden otra vez reciclar, se funden y se vuelve a hacer otra pieza, ¿verdad? Pero estas resinas epóxicas, pues ya son polímeros o monómeros donde ya no puedo modificar. ¿Sí? Entonces, queda esa forma y ya, ahí se queda. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda, jóvenes? Profe, en la pregunta 3 ¿sí la tenemos que contestar o no? No, o sea, dice, ¿qué problemas tuvo para montar la muestra metalográfica? Pues pueden poner nada más como problemas de operación, debido pues, a que no se está familiarizado todavía con la probeta, pero con la muestra, pero finalmente uno de los problemas sería es que su pieza que esté muy delgada y que ustedes no la puedan sujetar, que tuviera un área más grande que el émbolo, ¿sí me entienden? Sí, que digan, pues es una pieza grande, sí, pero su espesor está muy pequeño, lo tengo que montar, sí, pero no cabe en el émbolo, o sea, en el diámetro de esta montadora no cabe. Entonces ese es un problema que podrían tener, porque pues no lo podemos meter a marrazos ahí, jóvenes, pues imagínense. Son las piezas que quepan dentro del émbolo, ¿sí? No se pueden piezas más grandes, o si se pudiera o tuviera una pieza muy grande y de espesor muy pequeño, pues se puede cortar. Y si se puede cortar y pues montarla en dos o ponerla en par, así paralela. Muchas personas lo hacen así. Cortan su probeta, que donde no es importante el corte, donde no perjudique nada, inclusive montan hasta 4 probetitas en una. Sí, o inclusive en una misma baquelita pueden montar 4 probetas del mismo tamaño, pero que fueron tratadas térmicamente a diferentes temperaturas, y que ustedes en un solo desbaste puedan obtener la metalografía de las 4, ya para no montar de una por una, si fueran piezas muy pequeñas y donde sean el material y puedan hacer un estudio comparativo en la microestructura, pero que finalmente se tengan que desbastar igual. Y también podría ser así, o sea, algunas personas ya también le hacen así. ¿Alguna otra duda? Ok, profe, muchas gracias. Obviamente, jóvenes, esto pues nada más es demostrativo, ¿verdad? Pues es para que más o menos, más bien para que conozcan ahí lo que hay y todo, pero pues no hay más como irle a mover ahí, ir a montar una pieza que ya ustedes tengan, que eso lo hacíamos pues en estas prácticas, cuando ya llegan a su corte longitudinal, pues iban a montar a fuerzas, sí, acero inoxidable, acero 1018, grado de herramienta, W1, M2, un 1045, un 8620, etcétera. Entonces, forzosamente, ahí se daban cuenta de lo que era este montaje. Sí, y se tienen que apoyar mucho con sus compañeros servidores sociales cuando estén los que estén en ese momento. Inclusive ustedes pueden llegar a ser uno de ellos, si más adelante les interesara, y ellos pues se auxilian con ellos, no van a querer llegar y ustedes, cabo, ya sé cómo, y le agarro. O sea, primero que hagan, ¿cómo se llama? Pues avisar que se va a utilizar, si se puede utilizar. Uno de los problemas por los cuales se dañó la segunda montadora fue que no le daban el tiempo. Entonces hagan de cuenta que querían estar montando, ¿sí? Salía una y luego querían otra vez montar una, pues si el émbolo está caliente lo deben que dejar enfriar. Otra es que como no nada más estaba esa montadora, también hay que tener cuidado si alguien no está, si están usando por ejemplo todas las pulidoras, la cortadora o inclusive las muflas,
como son instalaciones de 220, puede llegar inclusive a tener ahí una sobrecarga y puede llegar a afectarse a algunos de los componentes que sean muy susceptibles a cambios bruscos en corriente y que pues ya no funcione. Entonces, una de los problemas fue eso. Entonces hay que dejar enfriar. Entonces, ahorita ya sirven las dos, o sea, pueden montar en una, sacan su probeta, no accionar las dos al mismo tiempo, pues les digo, por el problema de la instalación eléctrica. De hecho, por ahí una mufla se dañó. Cuando llegué, había varias cosas dañadas, ahí poco a poco he estado queriéndolas reparar todas, pero pues también se ocupan algunas ya de un mantenimiento ya más carillo. Entonces, esta mufla, esta montadora, la otra, platiqué con el doctor Pedro Garnica y fue el que me ayudó. La verdad pues, no sé, pues es muy buena persona, es muy accesible y pues me escuchó, ¿verdad? Entonces por eso fue que él pagó el mantenimiento, yo fui con el técnico y todo y él pues pagó, pero bueno, también algunos de maestría pues van allá cada rato a dar lata. Esos son los que hay que cuidar más porque llegan como Juan por su casa, o sea, quieren agarrar las cosas como si fueran suyas y pues también no, ¿verdad? Se tienen que anotar en una bitácora y tienen que estar ahí avisándome a mí o a algún compañero serio, pero no siempre tienen que estar montando ahí solos, para que no haya problema, porque luego si montan solos y se amuela algo, pues van a decir, no, pues yo vi a fulano de tal ahí, pues sobre de él le cargamos la mano. Entonces, pues si ya está en la supervisión y ya se avisó y todo, ya fue una una falla por uso, ¿verdad? Pues ya no hay ningún problema, pues ya se tiene que arreglar, pero si fue porque ya sintió, no, pues yo me monto 2, 3, 4 en una hora y así, no, pues no. Entonces, hay que tener cuidado en eso. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Profe, en la que dice que dibujar con la secuencia de operación podemos poner como la de la vez pasada, solo imágenes. Sí, solo imágenes. Sí, y por ahí buscan, hay muchos videos donde ya por ahí muestran ya algún corte de alguna pieza, perdón, un montaje de alguna pieza. Entonces de ahí pueden sacar también las secuencias o fijarse aquí también en el manual, aquí vienen pues algunas de las cosas que se tienen que ir haciendo, pero no hay más que nada con que ustedes pues busquen también, no nada más pues con lo que ven aquí todo, sino que ustedes le busquen y ahorita ya hay mucha información. Sí, pero pueden poner capturas de pantalla o imágenes para que pongan la secuencia ahí. Gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Todo bien ya? De todas maneras, tenemos de aquí al martes. Si hay alguna duda o algo, pues me pueden preguntar. Finalmente, ahorita, pues es todo hacerlo digital. Ahorita no se preocupen por hacerlo a mano. Pues ya tocó así, pues ni modo. Gracias, profe. Órale. Entonces, si no hay dudas o algo, nos vemos mañana, jóvenes. Otra vez faltaron 3, ¿no? Yo nada más, profe, pero le avisó. ¿Quién? Yadira. Yadira. Ya. Ajá, es que sí le decimos. Sí, ella sí me avisó. Ok, está bien. Sí, muchas gracias, Fernanda. Sí. Mi compañero Luis León tenía problemas con su Wi-Fi, no supe si entró a la clase o no, pero me mandó decir que tenía problemas con su internet. Yo creo que no, porque no está aquí, pero está bien. Sí, si es por eso, no hay ningún problema. Entonces nos vemos mañana, jóvenes. Sale, profe, nos vemos. Dale, nos vemos. Nos vemos Cuídense, mañana, nos vemos profe. mañana. Dale, gracias. Ya hasta el jueves, les dejo tarea, jóvenes.
Adiós, profe. Hasta luego. Bye. Bye.